el tema de investigación, los objetivos de la tesis, muy, muy brevemente la metodología, algunos resultados y las líneas de trabajo que me planteo de acá en adelante. La tesis se inscribe dentro de la discusión de la política fiscal para redistribuir y se propone que esta efectividad depende de 3 factores. Por un lado, el nivel de recaudación, que determina en parte el nivel de gastos que el gobierno puede realizar, la progresividad con la que se recauda y la progresividad del gasto. Sin embargo, entre estos aspectos y tensiones, yo en esta tesis en particular me voy a centrar en la cuestión de la recaudación tributaria. Dentro de esto, de la recaudación, podemos plantear algunas tensiones. En particular, los impuestos se proponen cumplir con distintos objetivos. Por un lado, poder lograr una recaudación alta y estable. Por otro lado, que las cargas se distribuyan de manera justa o equitativa. Por otro lado, que en términos administrativos los impuestos sean simples y que sean transparentes, que generen los incentivos que se proponen y no otros, en ese sentido que sean eficientes. Y en contextos latinoamericanos, países latinoamericanos que tenemos problemas de restricción externa, también podemos plantear que sería deseable que sean ahorradores de divisas. Por otro lado, para mejorar la progresividad de los sistemas tributarios, sabemos que deberíamos gravar más fuertemente las manifestaciones de riqueza, como son ingresos altos, activos, bueno, consumo de bienes de lujo, etc. Pero sabemos que modificar las instituciones o reformar las instituciones que favorecen a grupos de alto poder económico-político es difícil, y esto quiere decir, bueno, en sociedades que tienen inequidades en la distribución primaria es más difícil implementar políticas redistributivas en sociedades donde la distribución primaria es más equitativa. En Argentina, acá les presento la recaudación tributaria. Tenemos una presión fiscal cerca del 28%, es el dato del año pasado. Es similar a la de países desarrollados y está por encima del promedio latinoamericano. Sin embargo, tenemos un problema en la composición, en el sentido que se basa fuertemente en la recaudación de impuestos indirectos. Los directos únicamente pesan el 28% y estos son los que tienen mayor poder redistributivo. Incluso dentro de los impuestos directos vemos que algunos tienen problemas en su diseño que limitan el poder redistributivo de la política fiscal. Entonces, esta tesis se propuso como objetivo general comprender, por un lado, cuáles son los determinantes de la calidad de los sistemas tributarios y poder construir un diseño de una política fiscal que sea funcional al objetivo de justicia distributiva y sosteniendo a la vez la capacidad recaudatoria del lado. En Argentina se debaten distintas reformas respecto de los impuestos y de los gastos, es decir, del sistema fiscal y del sistema tributario en particular, pero no tenemos una herramienta que permita evaluarlas a todas estas propuestas de manera integral, como hacen los modelos de microsimulación. Entonces, los objetivos de esta tesis los específicos fueron elaborar un marco teórico y metodológico para poder construir un modelo de simulación que sirva para analizar la incidencia distributiva de la política tributaria, construir ese modelo, evaluar la incidencia distributiva de la política tributaria desde una perspectiva histórica como del sistema tributario vigente, y a la vez evaluar el impacto de alternativas al diseño de IVA de ganancias, que son los 2 impuestos que explican la mayor parte de la recaudación tributaria del país. Brevemente, algunos aspectos metodológicos. Entonces, la tesis este modelo se desarrolló en el marco del modelo LatinMod, que es un proyecto liderado por CELAC y en el cual se desarrollaron o se construyeron modelos de microsimulación de política fiscal, no solo para Argentina, sino para otros países de Latinoamérica. Es un modelo estático y sin comportamiento. Esto quiere decir que estimula o cuantifica el efecto inmediato de la política sobre el ingreso, sin incorporar la reacción posible que tengan los agentes cuando les cambian las condiciones en las cuales toman sus decisiones, tanto de consumo como de trabajo, por ejemplo. Entonces no incluye comportamiento. Un modelo de microsimulación lo que hace es aplicar las reglas fiscales
gente en un momento del tiempo a una base de microdatos de entrada, es decir, a los individuos o los hogares, las empresas, depende del modelo, en este caso trabajé a nivel de individuos, entonces le aplica las reglas fiscales y calcula cuáles son las cargas tributarias y los beneficios sociales que estos individuos reciben en ese sistema fiscal. Estas simulaciones luego tienen que ser validadas con datos oficiales para bueno, confirmar que la precisión de las estimaciones es adecuada y permite hacer análisis de incidencia compacta en términos de recaudación, en términos de distribución y de pobreza. Estos modelos heredan, digamos así, la calidad de los datos de la base de microdatos de entrada. Entonces es muy importante dedicarle un tiempo y un esfuerzo importante a, a, trabajar con esta base de microdatos de entrada. Por ejemplo, es decir, estas bases nunca son preparadas, nunca son recopiladas específicamente para desarrollar estos modelos, sino que son recopiladas para otros fines, entonces hay que a veces hacer unos supuestos o, bueno, trabajar con los datos. Por ejemplo, en algunas bases, como en la Argentina, no se informa a qué régimen de seguridad social se aporta, entonces hay que hacer determinados supuestos para poder identificar los contribuyentes a cada sistema. También las bases suelen tener problemas de subdeclaración de ingresos, sobre todo en los deciles más altos de ingresos de la población. Se tienen que suponer determinados criterios de evasión y de informalidad. Bueno, se tiene que suponer hacer la traslación de los impuestos que se simulen. Y una cuestión importante en el análisis de incidencia en particular es que hay que tomar decisiones respecto a cuál va a ser la variable que se utilice para ordenar los hogares o los individuos para analizar las medidas de desigualdad y de pobreza. De acuerdo a la variable que se utiliza, los resultados van a ser diferentes. En este modelo en particular trabajé con la encuesta de gasto de los hogares, que la última que estaba disponible en el momento que realicé el modelo era la de 2012, 2013, y entonces trabajé con la legislación tributaria de ese mismo año. Lo que simulé fueron impuestos a las ganancias, aportes a la seguridad social de los distintos subsistemas, asignación universal por hijo. Jubilaciones en realidad las analicé, pero no las simulé. Lo que pasa es que las agregué acá porque sí, algunas jubilaciones pagan impuesto a las ganancias, entonces, bueno, consideré ese efecto, digamos, del pago de ganancias de las jubilaciones. Simulé también IVA y el monotributo impositivo. Esto nos da distintos tipos de ingresos que, bueno, el ingreso bruto de mercado es el que incorpora ingresos laborales, rentas de sueldo, rentas de capital, y bueno, de acuerdo a los instrumentos que se vayan sumando o restando ese ingreso, vamos a tener el disponible o el ingreso postfiscal. Los resultados que presenté trabajan sobre el ingreso disponible y utilizan la escala de equivalencia, el Index, que es la de adulto equivalente. Algunos datos, entonces, en primer lugar, si analizamos todos estos instrumentos en su conjunto, vemos que la política simulada logra tener un impacto igualador y es efectiva para disminuir la pobreza, cualquiera sea el indicador que se tome. Esto surge de comparar ingresos de mercado con ingresos disponibles o postfiscal. Cualquiera de las medidas vemos que la desigualdad disminuye y la pobreza también disminuye. En este otro gráfico lo que vemos es el tamaño relativo de los distintos instrumentos. Esto lo que indica es el porcentaje del ingreso disponible promedio del hogar que representa cada uno de los instrumentos. Entonces podemos ver la participación de cada instrumento y también podemos ver cómo se focalizan las cargas o los beneficios de cada uno de los instrumentos. Entonces, la UH, por ejemplo, impacta en representa un 22% del ingreso disponible del decil más bajo. Vemos que las cargas se focalizan, como sea, que es beneficiando más fuertemente a los deciles más bajos. Ganancias, por el contrario, bueno, impacta en el decil de los ingresos más ricos, implica un 1% del ingreso disponible. Vemos que también las cargas se distribuyen afectando más fuertemente a los deciles de ingresos más altos. El IVA, por el contrario, si bien en promedio implica un 15% del ingreso de los hogares, pero este porcentaje
aumenta a medida que disminuye el ingreso. Es decir, para los deciles más bajos, los deciles menor ingreso, el esfuerzo de pagar IVA es mayor en términos de ingreso que para los deciles más altos. Y eso podemos ver, nos indica que es un impuesto regresivo. En esta tabla, que vamos a cargar, vemos que, creo que la ven, ahí va. En esta tabla vemos el efecto de cada uno de los segmentos sobre la desigualdad y la pobreza. Es decir, si bien vimos que en conjunto mejoran en términos de desigualdad y de pobreza, bueno, mejoran los indicadores de desigualdad y de pobreza, entonces su conjunto, el efecto de cada uno de los indicadores es diferente, y entonces en esta tabla lo que muestra son los resultados de simular qué ocurriría con la desigualdad y la pobreza si esos instrumentos no se implementaran. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para el caso de ganancias, si no se implementara, el Gini aumentaría. Eso quiere decir que el efecto del Gini sobre, el efecto del impuesto a las ganancias sobre el Gini es positivo, quiere decir que disminuye la desigualdad. Los que están marcados en verde son instrumentos que muestran efectos positivos sobre la desigualdad, es decir, que logran disminuirla. El IVA genera una redistribución negativa, es más concentración del ingreso, y los amarillitos muestran un efecto neutro. Y lo mismo tenemos sobre la pobreza. Entonces, vemos que tiene efectos negativos tanto en términos de desigualdad como de pobreza, es empobrecedor. Ganancias tiene efectos positivos sobre la desigualdad y neutros sobre la pobreza, lo cual es esperable, ya que, bueno, los deciles más bajos no aportan este impuesto. Pasando a cada uno de los instrumentos que trabajé más en profundidad, bueno, en primer lugar el IVA, vemos que es un impuesto que tiene una base amplia, es decir, se grava el consumo pesa cerca del 70% o explica cerca del 70% del PIB de los hogares, y a veces la variable más estable del PIB, así que es una base amplia y estable. Esto implica que genera un nivel de recaudación alto, y eso permite al Estado tener un nivel de gasto alto. Y por otro lado, en términos administrativos, es simple, tiene un gasto bajo, pero vimos que es un impuesto que es regresivo y a veces empobrecedor. Para tratar de atenuar estas condiciones de regresividad y empobrecedor, lo que se hace en Argentina es aplicar lo que llamamos la solución universal, que significa que a determinada canasta de bienes y servicios que se consideran de interés social, se los exime del pago de IVA o se les aplica una tasa reducida. Es decir, se hacen alícuotas diferenciales, puede ser en un caso una tasa reducida de la mitad de 10,5 y en otra una tasa de 0. Eso genera un cambio en los precios relativos y entonces, bueno, beneficia, digamos, en cierto sentido el acceso al consumo de bienes y servicios que se consideran de interés social. Acá podemos ver la tasa efectiva del impuesto, es decir, cuánto pesa el IVA en términos del ingreso de cada decil de ingreso de los hogares, y vemos que, en primer lugar, vemos que para los deciles más pobres, de menos ingresos, la tasa efectiva es mayor. Eso implica que este impuesto es regresivo. Eso no es deseable. Esto es la barrita gris. La barrita verde lo que indica es que indica cuál hubiera sido la tasa efectiva si no hubiéramos tenido este esquema de alícuotas diferenciales. Esto nos muestra el efecto que tiene esta solución universal. Y en primer lugar vemos que como el impacto de rebaja en la tasa efectiva es más alto para los deciles más pobres, acá arriba tenemos el dato en puntos porcentuales de cuánto baja la tasa efectiva si tomamos un esquema de alícuotas diferenciadas o no. Entonces vemos que el efecto es más importante para los deciles de menores ingresos, y entonces eso implica que atenúa un poco la regresividad. Atenúa la regresividad y atenúa la pobreza de este instrumento que es el IVA. Sin embargo, vemos también que se incurre en un error de inclusión. Esto lo vemos en los deciles más altos, también tienen un efecto en disminuir la tasa efectiva. Es decir, lo que buscábamos era que haya un mayor acceso de los deciles de menor ingreso a esta canasta de bienes y servicios. Bueno, lo que se está logrando en realidad es un subsidio generalizado cuando se realiza el consumo de estos bienes y servicios, independientemente de quién sea el contribuyente. Y esto tiene una limitación, que es que aporta menos recursos al Estado, y entonces el Estado tiene menos recursos para gastar, que si gasta de manera
progresiva y focalizada, como se desea, podría tener un efecto redistributivo importante. Entonces, este es el problema, el gasto tributario, que es lo que el Estado deja de recaudar por este esquema de alícuotas diferenciales, beneficia en mayor medida a los deciles de mayor ingreso en términos absolutos. Entonces, este es un problema, digamos, que encontramos en el diseño de IVA. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en los distintos países para tratar de tener un IVA? Atenuar la regresividad del IVA, por un lado aplicar esta solución universal, que es la que vimos que se aplica en Argentina y que si bien atenúa la regresividad, también tiene este problema de error de inclusión, de incluir en el beneficio a contribuyentes que no se quería incluir. Y en otros países lo que se hace es focalizar las exenciones, es decir, personalizar el IVA. Lo que se hace es tomar una base general, una base ampliada, identificar contribuyentes a los cuales se quiere beneficiar y cuando estos contribuyentes consumen determinados bienes y servicios de interés social, en ese caso se los exime del impuesto. O se les podría también gravar a una tasa diferenciada, ¿no? Reducida. Entonces hice algunos ejercicios. Dentro de las múltiples opciones posibles, yo tomé 3 ejercicios donde trabajé una tasa general igual a la tasa general que estaba vigente en ese momento, la misma que ahora, que es del 21%. Hice 3 maneras de identificar consumidores. Bueno, 2 maneras. Una, aquellos hogares que tenían beneficiarios de asignación universal o perceptores de la jubilación mínima. Y en el otro caso, aquellos hogares que tenían un ingreso de mercado menor al salario mínimo, todo en términos equivalentes, y di un tratamiento diferente. ¿Sí? En un caso los eximí de IVA por consumo de la casa de interés social, y en otro caso hice una transferencia compensadora equivalente a cuánto pesa el IVA en ese decil, en promedio, ¿no? A cuánto gastan en IVA en ese decil promedio. Entonces hice distintas formas de identificar consumidores y distintas formas de que el IVA los trate a esos consumidores cuando consumen estas canastas. En este gráfico entonces se ven los resultados de cuál es la variación en puntos porcentuales de la tasa efectiva, es decir, cuánto implica en términos de ingreso el pago de IVA, y vemos que se logra que al menos en 2 de las propuestas la tasa efectiva promedio disminuye, y este efecto es mayor para los deciles de menores ingresos, que es lo que deseábamos, digamos, para tener un IVA más neutral. En términos generales, entonces, de estos ejercicios nos surge la idea de que se puede lograr un mejor impacto distributivo sobre la pobreza del IVA, es decir, el IVA puede ser más neutral y tener efectos no tan nocivos en términos de desigualdad y de pobreza, y esto se logra con distintos grados de simplicidad técnica o factibilidad técnica en su implementación y distintos grados de variación en la recaudación. Algo para considerar es que este modelo que yo, con el cual hice estos ejercicios, es un modelo sin comportamiento, quiere decir que no simula lo que ocurre con el ingreso que les queda liberado a los hogares que se ven exentos del IVA. O sea, aquellos que no pagan IVA en determinados consumos tendrían un ingreso disponible para gastar en otros bienes que tal vez sí generarían recaudación de IVA. Esa vuelta, digamos, de comportamiento, este modelo que es justamente sin comportamiento. Una aclaración, yo seguí trabajando con este modelo y de hecho lo hice con la nueva, este gasto que en julio se publicó, y logré mejores escenarios en términos de diseño de IVA para tener mejores, o sea, un diseño bastante mejor en términos de cómo varía la recaudación y los impactos sobre la pobreza. Lo que quiero decir es, hay múltiples opciones disponibles y yo en la tesis mostré algunos ejercicios únicamente. Con respecto a impuesto a las ganancias, veo que en su diseño actual, digamos, el diseño vigente, el modelo que en el momento que trabajé con el modelo, este impuesto era progresivo y también resultaba en un efecto indicador en la distribución del ingreso. El 20% de la población más era la que aportaba la mayor parte del impuesto, el 95% del impuesto, y esto se explica porque hay menos exentos porque hay cuotas progresivas. Sin embargo, este impuesto tiene algunos problemas en su diseño, o se identifican que tiene algunos problemas en su diseño cuando se lo compara con
el impuesto a las rentas que se implementan en otros países. Por un lado vemos que la recaudación de ganancias en Argentina es menor a la potencial. En Argentina representa cerca del 5% del PIB, mientras que en países del OCDE alcanza cerca del 13%, y esto se puede explicar por la evasión, que está estimada en 50%, por la deducción y por algunos tratamientos preferenciales. También vemos que el aporte de las personas físicas en relación al que hacen las personas jurídicas es muy bajo en Argentina, es decir, que se grava poco a los que son perceptores de rentas de capital y se grava más fuertemente a las unidades productoras, y eso es un problema en términos de competitividad y también de equidad. Por otro lado, dentro de las personas físicas vemos que las rentas laborales son las que más aportan, y las rentas del capital del suelo están tratadas de manera preferente, es decir, que aportan menos. En cuanto a las alícuotas también hay un problema, porque muy rápidamente se llega a aportar a la tasa máxima. Esto implica que hay una inequidad horizontal, es decir, que se trata de manera muy similar a contribuyentes que tienen ingresos diferentes, por ejemplo, ingresos medios y altos. Y por otro lado, un problema que existía en el momento que yo hice las simulaciones, pero ya se resolvió, es que en contextos inflacionarios, bueno, se resolvió al menos parcialmente, en contextos inflacionarios los salarios nominales crecen, y si los umbrales y los montos de las deducciones no se van actualizando en la misma velocidad, eh, muchos contribuyentes entran a pagar cuando no tienen un poder adquisitivo mayor al que tenían antes. Entonces, esto implica que si bien el IVA es progresivo y tiene un efecto igualador, tiene un sistema, tiene un diseño complejo, y que en términos de la potencialidad del impacto redistributivo está limitado. En ese sentido, lo que hice fue analizar qué propuestas, hacer ejercicio también de una propuesta de reforma. Para eso me basé en evaluar cómo diseñan el impuesto a las ganancias en distintos países europeos que tienen un impacto distributivo de su política fiscal bastante alto, y también en propuestas que se hicieron antes en Argentina para reformar este impuesto. Algo más que hice para hacer este ejercicio fue actualizar el modelo a 2019, es decir, el modelo original es del 2012, porque es el año para el cual yo tenía los datos, pero como las reglas fiscales de este impuesto cambiaron entre 2012 y 2019, lo que hice fue actualizarlo también para probar, digamos, una potencialidad más que tiene este instrumento o esta herramienta de microsimulación. Y entonces lo que propuse fue, para los ingresos laborales agregué una alícuota del 45%, una alícuota adicional, y traté de separar en este sentido aquellos que reciben ingresos medios de aquellos que reciben ingresos más altos. Por otro lado, las rentas de la tierra y el capital pueden las deducciones, es decir, que no todas las rentas, sino las que superan un determinado umbral, propuse grabarlas a la alícuota alta, eliminar, digamos, el tratamiento preferencial a las rentas del capital sería. Y por otro lado, los umbrales y las deducciones propuse expresarlas en el equivalente a salarios mínimos, para evitar este problema de que no se actualicen en la misma velocidad en que crecen los precios. Bueno, en este gráfico vemos la tasa efectiva por tramo de alícuota de impuesto a las ganancias. Entonces vemos que en las últimas dos, bueno, esta es la alícuota, la del 45% es la alícuota nueva, que no existía en el modelo vigente, que está representado en la línea gris. Vemos que se logra, digamos, separar la tasa efectiva para el último tramo, y se logra también bajar la heterogeneidad en el ingreso de los contribuyentes que caen en cada uno de los segmentos. Entonces, bueno, la tasa efectiva del tramo de 35% baja, y claramente, bueno, crece la del 45%. En términos generales, entonces, que se puede lograr un mejor impacto distributivo, mejorando el diseño del impuesto. La tasa efectiva vimos que entre el decil 1 y el 3 sigue siendo 0, entre el decil 4 y el 9 cae con la reforma propuesta, y en el decil 10 aumenta. Y el nivel de recaudo se sostiene, si bien los contribuyentes algunos contribuyentes, la mayor parte, terminan pagando menos. Una consideración también es esta cuestión de que el modelo hereda la calidad de los datos, y en la encuesta que yo tengo, la de 2012, la que tenía en ese momento,
las rentas del capital y de la tierra se relevan de manera bastante pobre, digamos, hay pocos datos, y los datos son bastante, bastante pobres, entonces probablemente estos estén subestimados en la simulación. Bueno, para concluir, no sé cómo vengo con tiempo, pero para concluir, algunas líneas de trabajo a futuro, una de las principales críticas que se le hace a estos modelos es que presentan una brecha, digamos, entre el desarrollo teórico y la posibilidad de aplicarlos realmente en el proceso de política pública, en el diseño de política pública. Los tiempos, digamos, son diferentes, estos modelos tienen un montón de supuestos, y bueno, en el diseño o en el proceso de política se necesitan algunas cuestiones que todavía no las tengo desarrolladas en este modelo. Entonces, por un lado, sé que tengo que mejorar los criterios de evasión y de subdeclaración. Esto estaría bien poder acceder a los registros administrativos por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Por otro lado, sé que hay políticas que todavía falta simular, algunos impuestos y algunas transferencias que todavía falta simular. Por otro lado, este modelo ya está desactualizado porque, como comentaba, ya se publicó la encuesta de gasto de los hogares de 2018, y una encuesta permanente de hogares que, si bien no tiene gastos, tiene ingresos y eleva de manera continua y permanente. Entonces se podría también trabajar con esa base e imputar los gastos de la otra base. Todo eso todavía me queda pendiente, porque si bien se pueden actualizar los valores monetarios con distintos índices de precios, eso, bueno, puede meter algunos sesgos porque, bueno, los índices de precios eh, no son precisos para toda la evolución de las distintas variables monetarias. Por otro lado, también cuando se van a hacer este tipo de actualizaciones es importante integrar las dinámicas sociodemográficas. Esto quiere decir, la composición de los hogares va cambiando, la participación de los miembros del hogar en el mercado de trabajo también va cambiando. Algunos miembros salen del mercado porque se jubilan, otros entran al mercado porque, bueno, cumplen años, se vuelven más grandes, cambia el nivel educativo de los miembros, y todas estas dinámicas sociodemográficas tendrían que ser consideradas. Y último y súper importante, debería incorporar modelos de comportamiento. Esto quiere decir, cuando uno hace una reforma, esto genera efectos, no solo a nivel del individuo, y estos modelos sí consideran la heterogeneidad de los individuos, y ese es un potencial enorme, pero tiene que considerar el efecto ingreso y el efecto sustitución, es decir, cómo las decisiones de los individuos cuando les cambia el nivel de ingreso, y también las reformas van a generar impactos macroeconómicos que a su vez impactan en las decisiones de los individuos. Entonces, todos estos cambios de comportamiento y cambios de decisiones deberían ser incorporados para que las simulaciones sean más precisas. Bueno, estos son líneas de trabajo que me quedan pendientes ahora en adelante para ir complejizando este modelo. Bueno, hasta acá terminé con la presentación. Muchísimas gracias, Mariana. Si te parece, y no vas a usar más nada de la presentación, bajemos el ingreso por la compu, sí. Así te va toda la conexión al celu, porque... Sí. Ahí está, buenísimo. Ahí, si querés levantar cámara del celu, ahí estamos, buenísimo. Le pedimos a los jurados si pueden ir recuperando conexión, y no hay ningún orden preestablecido para el intercambio. El que quiera comenzar, ahí voy mirando quién. Ahí está Alejandro. Pero, Alejandro, ¿querés comenzar con el intercambio? Bueno. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería felicitar a Mariana por el trabajo. Me parece que es una tesis muy pertinente, útil y al mismo tiempo académicamente importante. Quiero hacer algunas consideraciones sobre el marco general, no tanto sobre las cuestiones más de la simulación y del modelo. Y quería, en principio, como para empezar, a hacer 2 o 3 consideraciones. La primera, me parece que sería útil poder incorporar la tributación provincial, es decir, todo el trabajo está hecho exclusivamente sobre el marco nacional, y bueno, la tributación provincial en Argentina, si bien es ineficiente,
pero tiene también una importancia en la cuestión de la regresividad porque está muy volcada a ingresos brutos y prácticamente se ha desarticulado la posibilidad de recaudación a través del impuesto inmobiliario. Y en esto quiero ligarlo con la segunda consideración, que es que a mi juicio hay que poner, sobre todo en cuestiones de regresividad y progresividad, hay que poner un énfasis importante en los impuestos patrimoniales. Es decir, hay una enorme posibilidad de avanzar, tanto en términos de recaudación como en términos de progresividad en los impuestos patrimoniales. Si bien es un monto que es bajo en relación a los demás, los impuestos patrimoniales podrían cerrar la brecha, perfectamente podrían cerrar la brecha de déficit fiscal del Estado. Yo creo que hay que trabajar mucho en los impuestos patrimoniales y sobre todo en todo lo que hace a las cuestiones de progresividad. Es evidente que es el impuesto más potente que hay para eso. Y después quería hacer una consideración en relación al tema del IVA, y es que la única posibilidad que se planteó de alícuotas múltiples es hacia la baja, pero no se vio la posibilidad de alícuotas múltiples hacia la alta. Es decir, en el caso de el planteo de una alícuota universal a la baja, se veía que hay beneficios que son adquiridos por los deciles de mayores recursos, y yo creo que se podría pensar en alícuotas a la alta de bienes de consumo que son exclusivos de los sectores de los deciles mayoritarios, y de esa manera por lo menos compensar el efecto de ahorro que tienen por las rebajas en los consumos masivos, que ellos, aunque en una proporción menor de sus ingresos, también los consumen. Así que me parece que habría que pensar también esa posibilidad, lo dejo como inquietud. Y bueno, quería incorporar estas cuestiones así como para empezar, porque son las que me parecieron más relevantes en función de la cuestión fiscal, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Mariana, si querés contestarle algo ahora, más que nada por las conexiones, como van alternando, sí. Así se vamos cerrando como etapas. Sí, respecto de los impuestos subnacionales, digamos, la herramienta tiene el potencial para hacerlo. El problema, me parece, siempre es la base de datos, digamos, la calidad de los datos de entrada que yo tengo para poder simular de manera precisa los impuestos patrimoniales y los impuestos subnacionales no es tan buena, digamos. Sí se podría también trabajar, o sea, usar esta herramienta y generar modelos de simulación, por ejemplo, del impuesto al inmobiliario, ¿no? Los subnacionales. Eso sí se puede hacer y eso está en mi línea de trabajo pendiente de explorarlo, a ver qué es lo que se puede hacer para incorporar también los impuestos provinciales. Respecto de, bueno, lo mismo respecto de los impuestos patrimoniales, las bases de datos, tanto en la encuesta de gasto de los hogares que tienen ingresos como la EPH, captan bastante mal a los más ricos. Entonces, la posibilidad de simular y poder medir ese efecto con estas bases de datos es bastante débil. Si yo pudiera acceder a los registros administrativos de declaraciones juradas, por ejemplo, de estos impuestos, de ganancias o de bienes personales, probablemente podría ajustar bien por subdeclaración a la parte más alta de la distribución y podría aprovechar el potencial de la herramienta para medir esto. Coincido que por ahí en la discusión se tiene que, digamos, lo tendría que profundizar un poco en la discusión, pero digo, en el modelo me limita un poco la calidad de los datos que tengo para poder simularlo bien. Y respecto del IVA, también, sí, también coincido, hay una escala, hay una alícuota más alta, pero que no afecta a los hogares, que afecta a las empresas, y sí se podría, esto que nombrábamos de que las
en el diseño del IVA, digamos, lo que se busca, en algún sentido, también puede ser cambiar las decisiones de consumo, ¿no? Las decisiones de consumo de los hogares con las alícuotas preferentes. Entonces se podría pensar en una alícuota más alta para bienes de lujo o para incluso bienes importados también, si se pudiera distinguir en la base, como para poder cobrarles una alícuota diferencial, que eso claramente solamente se va a recaudar de los deciles más ricos. Eso tendría que yo explorar en la base de datos de gastos que tengo bien por bien, digamos, qué es lo que gasta, cuánto gasta en cada bien y servicio, en cada producto, cada uno de los hogares, y ver si ese detalle está como para poder hacer alguna simulación proponiendo ese escenario. Me parece que estaría bueno también pensarlo. En general, las nuevas simulaciones que yo estuve trabajando de IVA, lo que sí logré es bajar la tasa general, que a veces es como muy alta porque sabemos que la tasa efectiva, como hay mucha economía informal, termina bajando, entonces se sube la tasa nominal, digamos, y entonces yo hice un ejercicio donde pude bajar la tasa general y focalizar mejor las exenciones. Y eso se podría combinar con también focalizar una tasa más alta. Sí, está bueno incorporarlo. Muchísimas gracias a ambos. Leonardo, ahí te veo. Buenísimo. Bueno, muy bien. Primero que todo, felicitar mucho a Mariana. Me encantó el trabajo, me parece que hace un aporte muy, muy relevante, muy significativo a este tema tan importante que es el de la incidencia tributaria. Entonces es un tema siempre interesante desde el punto de vista académico y súper importante desde el punto de vista de la política económica, así que me parece que es, es un trabajo muy, muy relevante, así que la felicito mucho, me gustó mucho el trabajo y la presentación, lo que pude escuchar de la presentación, porque se me cortó varias veces internet. A ver, algunos comentarios breves, algunos ya se pisan con el comentarista anterior, así que no lo voy a hacer. Un comentario es que a la tesis y probablemente en una etapa futura sería bueno incorporar el lado del gasto para mirar la incidencia de la política fiscal. Sobre todo porque buena parte del potencial redistributivo de la política fiscal viene por el lado del gasto. Entonces, uno puede pensar en un ejercicio en donde quizás el impuesto a las ganancias efectivamente es más progresivo que el IVA, pero el IVA tiene un potencial recaudador mayor, y como esa recaudación se utiliza en financiar gastos que tiene un alto grado de progresividad, quizás en la comparación IVA-ganancias no está tan mal sesgarlo hacia el lado del IVA, si es que las restricciones hacen que sea un instrumento recaudador mejor que el lado de ganancias. Eso no implica tratar de que ganancias sea cada vez más progresivo y que el IVA sea cada vez más progresivo, pero me parece que parte del foco del análisis de incidencia tiene que estar en el poder recaudatorio, porque ese poder recaudatorio es el que genera los recursos para financiar un gasto que es el que tiene el potencial redistributivo más grande. Entonces, digo, me parece que el lado del gasto tiene que estar en algún lado. Segundo tema es por qué no explotar un poco más la EPH. O sea, buena parte del trabajo está hecho sobre la encuesta de gastos y naturalmente en algún caso, en particular en el IVA, no hay mucho más remedio que ir a esa encuesta. Pero para ganancias o para otros ejercicios, me parece que la EPH brinda información bastante actualizada, y entonces me parece que se podrían hacer algunos ejercicios comparativos con esta encuesta. Tercer comentario, ahí hiciste algunos ejercicios en los que buscabas mayor progresividad del IVA y para eso decías, bueno, identifiquemos a los, por ejemplo, beneficiarios de la UH y a esos démosle una alícuota menor. Me pregunto si una vez que lograste identificar a los beneficiarios de las políticas sociales, ¿no es mejor directamente transferir recursos más que intentar progresividad vía un impuesto? ¿Por qué directamente no hacer política de transferencia de recursos, en todo caso aumentar el monto de la UH o de la política social, más que hacerlo con una vía indirecta como la de cuál es la razonabilidad de eso?
Y finalmente, nada, enfatizar la importancia de algunas líneas de trabajo futuras que vos marcaste también. Me parece que son en particular 3 líneas en las cuales esta tesis debería ser seguida. Uno de ellos es el tema de la evasión, me parece que es fundamental. El otro es el de la subdeclaración, como vos bien dijiste, la subdeclaración es mayor en los estratos más ricos y eso genera una impresión de un sistema tributario que es menos regresivo de lo que en realidad es. Si uno tuviera datos administrativos, seguramente encontraría un grado de regresividad mayor que el que se registra, entonces me parece que se puede ir en esa dirección. Aún no teniendo datos administrativos, uno puede hacer algunos ajustes, y me parecería interesante hacer algún ejercicio para saber, aunque sea en términos aproximados, cuál es la brecha entre la progresividad que podemos medir y la progresividad real. Y finalmente el tema de los ajustes de comportamiento, que también me parece interesante. Creo que Euromod, que es la plataforma en la cual está basado este trabajo, provee instrumentos como para hacer algunos ejercicios de comportamiento y sería una extensión muy interesante del trabajo. Pero más allá de eso, reitero, me pareció un trabajo muy bueno, así que felicitaciones. Bueno, respondo. Gracias, en primer lugar, a los dos por los comentarios y por las felicitaciones. Voy comentando uno por uno. De los últimos, en los ejercicios que presenté, yo hice algunos supuestos de evasión que en los casos en los que los datos me lo permitieron, yo hice ejercicios de evasión, o sea, consideré evasión sobre todo en el aporte de la seguridad social y ganancias. Eso lo incorporé. No pude incorporarlo en IVA porque, bueno, por cómo están presentados los datos no me separa en qué caso hace gastos con débito y en qué caso hace gastos con efectivo. Entonces, lo informa todo en conjunto. Entonces no pude finalmente incorporar ese criterio de evasión, pero sí lo hice en el caso de seguridad social y de ganancias. Y lo mismo con el ejercicio de subdeclaración. Yo lo incorporé, no lo presenté acá porque, no sé al final si hablé muy rápido, pero quería hacer una presentación corta, por lo que me habían comentado que fuera solo 30 minutos. Entonces recorté lo que presenté, pero en la tesis puse en cada uno de los resultados incorporé este ejercicio de subdeclaración donde lo que hice fue usar un coeficiente de ajuste que varía según el tipo de ocupación, o sea, la fuente de ingreso, y según el quintil de ingreso. Usé un coeficiente fijo, o sea, es un ejercicio simple que yo podía hacer con los datos que tenía. Y bueno, lo del comportamiento sí coincido que hay que incorporarlo para que sirva, digamos, realmente para el diseño de política. Respecto de la EPH también estoy totalmente de acuerdo. Mi idea es, ya empecé, digamos, a trabajar la base de datos de entrada del modelo, ya empecé a trabajarla tanto para la EPH, que todo el tiempo está informando ingresos más actualizados y también condiciones de mercado, ¿no? De mercado de trabajo más actualizadas, así que la empecé a trabajar. Lleva bastante tiempo armar la base de datos de entrada del modelo, porque, bueno, tiene un montón de requisitos, digamos, este software que tiene que cumplir los datos. Entonces, bueno, me está llevando un poco de tiempo, pero lo estoy tratando de hacer, y a la vez con esta nueva encuesta de gasto de hogares que apareció, también estoy tratando de actualizar el modelo y de modo de poder, para 2018, que es el año que tengo ENGO, poder cruzar las dos bases y poder imputar gastos a la EPH, entonces tener datos más actualizados permanentemente y no tener que estar haciendo tantos ajustes de variables monetarias que en este contexto de crecimiento de precios seguramente mete sesgos. Eso es un pendiente. Y lo del gasto también es lo de incorporar gasto tanto en especie como transferencias monetarias también es un pendiente, así como los impuestos subnacionales lo tengo. El tema o sea, lo tengo porque es un potencial que tiene la herramienta esta de microsimulación y entiendo que hay que evaluar, digamos, las dos partes, ¿no? De la política fiscal. De todos modos, me parece que también es importante discutir la progresividad con la cual se recaudan los impuestos, más allá de que se sepa que con las transferencias es más fácil
redistribuir, me parece que es importante trabajar también con la pata tributaria. Y con respecto al IVA, el otro comentario que hacía respecto de por qué una vez cuando está identificado el consumidor directamente o el contribuyente que se quiere beneficiar directamente no hacer una transferencia, hice distintos ejercicios. El ejercicio en el cual se identifica a los hogares que reciben AUH o jubilación mínima tiene algunos errores de inclusión, digamos, porque, bueno, no los de AUH, pero sí los de jubilación mínima, porque ocurre en muchos casos que hay un perceptor de jubilación mínima y a la vez un perceptor de jubilación no mínima, y entonces se estaría eximiendo de IVA a un hogar que no lo necesita. No ocurre lo mismo por ahí con asignación universal por hijo. Sí hice el ejercicio de identificar al consumidor y en vez de eximirlo, que por ahí tiene un montón de cuestiones administrativas que resolver o de factibilidad técnica, que de todos modos se pueden resolver, hice el ejercicio de hacer transferencias compensatorias. Es decir, que una vez identificado el hogar, se le puede otorgar una tarjeta recargable, digamos como la alimentar, y se haga una transferencia compensatoria por un monto equivalente a lo que ese decil de ingreso gastaría en IVA, por ejemplo. Esos ejercicios sí los hice y hay que trabajar, digamos, con todos los escenarios posibles que uno se le ocurra de IVA para poder ver cuál es el mejor diseño de IVA. Pero sí me parece que es también una forma, o sea, en vez de eximirlo en el momento del consumo, es que lo aporte y después transferírselo. O sea, en términos de ingreso va a ser lo mismo, en términos de gasto administrativo, de implementar el impuesto, entiendo que es diferente. Y sí, eso hay que discutirlo. Esa cuestión de la gestión del impuesto y la factibilidad técnica de implementar las distintas medidas o las distintas propuestas de reforma, también la considero, digamos. Creo que algo escribí en la tesis en el capítulo 5, y sí, considero que también hay que evaluarlo esto. No sé si respondí todos los comentarios. Perfecto, Mariana, y Leonardo nos confirmará si estamos con perfecto, eso. Perfecto, muchas gracias, sí. Buenísimo. Y ahí esperamos, ahí está Demian. Sí, no quería poner la cámara para no quitarle ancho de banda, perdón, mil disculpas. Buenísimo, gracias. Bueno, yo me voy a repetir en los lugares que tuvieron nuestros evaluadores, amigos, en sus palabras precedentes. La verdad que y también me voy a repetir sobre lo que le había dicho Mariana en la presentación preliminar. Me parece una tesis muy buena, realmente, un trabajo enorme. Yo en los últimos años me ha tocado evaluar muchas tesis en distintas maestrías y doctorados. La verdad es que en general predominan o abundan bastante los trabajos más de carácter teórico, con mucha revisión bibliográfica, pero a los economistas en Argentina les cuesta trabajar en profundidad los números a este nivel de detalle, con desarrollo de modelos y con simulaciones, microsimulaciones hay, por supuesto, pero no son las más abundantes, así que también, igual que Alejandro y que Leo, estoy sorprendido gratamente, me parece una excelente tesis, Mariana, así que felicitaciones a vos y a todo tu equipo director y codirector que han trabajado muy bien en forma conjunta para primero desarrollar el modelo de base que utilizás en tu tesis y después para que vos puedas sacarle jugo a un tema específico y muy importante para Argentina, que además, vale decir, hay solamente 3 o 4 investigadores que hacen esto en Argentina, muy poquitos. Hay muy pocos trabajos de investigación publicados con microsimulaciones a gran escala extendidas para distintos tipos de shocks para el sistema tributario argentino, así que viene, para la literatura doméstica, viene fenomenal la tesis. Seguramente la línea de trabajo posteriores ayudará a que más personas puedan investigarlo y coincido con tus últimas palabras, es súper relevante ver el grado de progresividad del sistema tributario, el grado de efectividad, el impacto, la recaudación. Hay cosas que a veces dimensiones que juegan en contra una de otras y que está bueno saberlo, si el que es más fácil recaudar es el que es menos progresivo y después cómo se articula con toda la dinámica del gasto público que tendrás que incorporar en alguna versión posterior de esta investigación. Pero en general me pareció una tesis muy buena. Dicho esto, también me parece que has incorporado varias de las recomendaciones que te habíamos planteado en la presentación preliminar y eso también me parece muy bueno. Focalizaste en los tributos más importantes, el análisis, incorporaste un montón de cosas faltantes que habíamos charlado y me parece que la tesis está
está realmente muy bien. Por ahí quizá, para de vuelta estas líneas futuras que vos mencionabas, yo sigo diciéndote lo que te dije la vez pasada en la presentación preliminar, que en algún momento vas a tener que hacer. Vas a tener que transparentar los sistemas de ecuaciones que utilizás para obtener los resultados. En general yo sé que eso es difícil porque uno, digamos, el problema que uno tiene es que uno desarrolló ese modelo y es el activo que tiene el equipo de investigación para poder desarrollarlo y no tiene mucho sentido regalarlo porque sí. A nosotros nos pasaba lo mismo con algunos modelos que hacemos en el Banco Central o en el Ministerio de Economía. Lo que hacíamos es presentar el sistema de ecuaciones y lo que no presentábamos es los valores específicos de los coeficientes, de las estimaciones respectivas. Con eso preservamos nuestro trabajo desarrollado, pero también le damos al lector y al evaluador la posibilidad de entender detrás de esa caja negra cuáles son las relaciones existentes más importantes, discutirlas, ver si tienen sentido, si no tienen sentido, si hay algo que no está del todo bien en términos teóricos, en términos empíricos, y eso en algún punto estaría bueno para una publicación final de la tesis. Por supuesto que no genera ningún desmedro para la aprobación con honores de la actual, pero para una publicación estaría bueno que encuentre la forma de preservar el activo que han desarrollado en todo el equipo de investigación, y no mostrar todo, pero mostrar algo del sistema de ecuaciones subyacente para poder no tener que confiar solamente en los resultados obtenidos y poder ver un poquito de a partir de qué relaciones se establecen esos resultados. Eso respecto a ese comentario que te he dicho oportunamente, que estaría bueno que se pueda poner en alguna versión final de la tesis. Sé que no es fácil, sé que uno tiene que tener esa atención de cómo muestro algo sin perjudicar todo el trabajo del equipo. Bueno, tendrán que ver cómo logran llegar a ese resultado. Después, respecto de las simulaciones, a mí me sigue quedando un poco, bueno, a Alejandro le preocupaba un poco el tema de lo que es la tributación provincial, a Leo la combinación de la parte tributaria con la parte de gasto público, porque muchas veces uno puede querer recaudar un impuesto, sea como sea, por más que no sea muy bueno, y después puede sobrecompensar los efectos regresivos del impuesto con una política de gasto muy agresiva y muy progresiva. A mí, digamos, un poco lo que me interesa es una dimensión adicional, tema IVA, tema ganancias, y yo sé que está mencionado en la tesis, está desarrollado, pero es como si se pueden simular transformaciones del IVA, también para versiones posteriores, etcétera, que en verdad hagan que el mismo impuesto pueda perder su carácter regresivo, ¿no? La idea de que el IVA es regresivo es una idea de Modest, digamos, una idea, digamos, que tiene que ver con una visión muy estática de cómo es el IVA, de que, bueno, una alícuota general y que esa alícuota tiene que ver luego con una alícuota efectiva para cada gente por las propensiones de gasto de cada gente, pero la verdad es que sabemos que hay miles de formas de implementación distintas, con alícuotas diferenciales, con devoluciones diferenciales, etcétera, que están nombradas en la tesis, e incluso algunos trabajos de investigación que hemos hecho que están también ahí un poco reflejados, pero no así en las simulaciones. Por ahí en las simulaciones estaría bueno un poco jugar, porque capaz que la discusión no es IVA o ganancia, por simplificar la discusión, o si quieren en términos más generales, entre impuesto directo e impuesto indirecto, más progresivo, menos progresivo, que es una discusión válida, pero un poco antigua, sino entre cómo hacer todos los impuestos que sean más progresivos, ¿no? Esta idea de que en verdad un impuesto per se no es progresivo ni regresivo. Uno puede transformar tranquilamente el IVA en un impuesto súper progresivo, con un montón de modificaciones que pueda implementarle, y seguramente tendrás resultados en las simulaciones muy distintas según el diseño que tenga tal impuesto. Algunas cosas mencionaba Alejandro, otras cosas, investigaciones que hemos hecho, y otras cosas está discutiendo ahora mismo en el gobierno como mecanismos de progresivificación, no sé cómo será la palabra para esto, para darle mayor progresividad a cada tipo de impuesto, y en particular el IVA, que seguramente va a ser una línea de trabajo muy buena para poder ver cómo cambian rotundamente los resultados cuando uno simula shocks en impuestos históricamente regresivos con modificaciones en su estructura y diseño para que se vuelva más progresivo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sí está claro es que en Argentina los impuestos directos son muy difíciles de cobrar, mucha economía informal, mucha economía en negro. Uno puede querer simular aumento de alícuota, etcétera, pero la base imponible es móvil, y eso, bueno, el modelo es estático, bien lo mencionaba Mariana, y es difícil ver cómo afectaría dinámicamente la base imponible, pero bueno, los argentinos sabemos bien que siempre es muy complejo cobrar impuestos directos, sobre todo lo que sean por declaración jurada en nuestro país, y por el contrario, los indirectos son mucho más sencillos de cobrar.
Entonces, no solamente un tema de simulación o no, sino que quizá pudiendo ser más progresivos impuestos de carácter indirecto, uno, no solamente modificando alícuotas, sino, como decía Alejandro, taxando solamente algunos grupos de bienes de manera mucho más intensa, no solamente con el IVA, también estoy pensando en impuestos internos, incluso hasta se pueden generar pseudoaranceles. Es decir, hay todo un mundo de trabajo en los impuestos indirectos para volverlos mucho más útiles para la sociedad, y que seguramente en el trabajo de ustedes va a estar muy lindo que los incorporen para que vean cómo esas simulaciones se modifican respecto a las visiones más tradicionales del impacto de los impuestos indirectos sobre la distribución de ingresos. Pero bueno, pues, son todos comentarios más bien para mejorar, agrandar, expandir líneas de investigación a futuro. La tesis está hermosa, Mariana, los felicito a los tres. Bueno, gracias. Respecto del primer comentario de transparentar las ecuaciones, yo agregué un anexo donde copié las ecuaciones las ecuaciones que yo escribí en el simulador directamente. El tema es que es cierto que no es tan transparente porque es un lenguaje especial, como cualquier programa que uno use cualquier programación que uno realice tiene un lenguaje especial, y el lenguaje de Euromod, bueno, es particular y es poco conocido. Entonces lo que hice fue en un anexo agregar como un mini manual del usuario, muy, muy breve, y después las ecuaciones. Entiendo que, bueno, hay que sentarse a estudiar ese manual del usuario y conocer el lenguaje para poder entender cuáles son las ecuaciones que yo realicé. Por otro lado, puse la normativa fiscal. Sí, el problema es que tienen que confiar que yo realmente las programaciones que hice refleje esa normativa. Bueno, por ahí hay que trabajar un poco más en cómo comunicar cómo es ese lenguaje especial de Euromod. Eso lo tomo. También las simulaciones de la preparación de la base de datos de entrada también la compartí, digamos, el código. Pero sí, entiendo que eso tiene que quedar un poco por ahí más transparente. Y con respecto a lo de IVA, sí, hay países donde el IVA logra ser neutral, y eso entonces es un buen antecedente para mostrar que los sistemas tributarios pueden ser progresivos o neutrales, basándose también en impuestos indirectos y no solo en impuestos directos, que son más difíciles de recaudar. Y eso hay que trabajarlo más. Yo, releyendo mi tesis para esta presentación, también vi que mis simulaciones no fueron tan buenas en términos de esos resultados. O sea, las simulaciones nuevas que tengo de IVA, con la nueva encuesta de datos, trabajé escenarios distintos, sin tomar lo que comentó Alejandro, que por ahí está bueno también hacerlo, si los datos me lo permiten, de tomar unas tasas adicionales para consumos que solo se realicen en los deciles más altos de ingreso. Pero ya tengo escenarios de mejor diseño, digamos, de diseño más neutral. Y eso entiendo que en la tesis no quedó del todo reflejado, y eso es algo que tengo que seguir trabajando. Así que sí, eso lo tomo. Sí existe esa posibilidad de tener un IVA neutral, y entiendo que eso es una buena posibilidad para proponer reformar sistemas tributarios, porque el IVA es fácil de cobrarlo, ¿no? Mucho más fácil de cobrarlo que otros impuestos. Así que sé que ahí tengo que ponerle como muchas fichas a ese trabajo. Gracias por el comentario. No, gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a todos por el intercambio. Le pregunto a Alfredo o a Guillermo si quieren hacer algún comentario final antes de pedirles que abandonen por un ratito este espacio. Bueno, yo tomo la palabra, si me lo permiten, solo felicitar a Mariana por el trabajo que ha hecho. Me ha rememorado algunos tiempos donde uno hacía la tesis doctoral y el postdoctorado en esta materia. Excelente, porque creo que abre un debate con mucha seriedad y con mucha rigurosidad, y planteando múltiples escenarios en algo que, como decía bien Demian, creo que en la Argentina hay una ausencia de discusión sobre microsimulación de políticas tributarias para generar algunos instrumentos para el policymaker, ¿no? Que yo creo que es la cuestión fundamental, con el respeto teórico. Agradecer a los evaluadores, creo que hay que tomar nota de todo lo que han dicho, sobre todo cómo hacer que la tributación indirecta se convierta en progresiva. Yo creo que es un mito que hay que tumbar, como bien decía Demian. Hay trabajos, con países quizás con diferencias. México creo que ha avanzado muy bien
en una imposición indirecta relativamente más acertada en términos de progresividad. Canadá es un ejemplo quizá un poco más alejado por la estructura, como bien decía Mariana, de la distribución primaria, porque que eso influye mucho fundamentalmente, pero sí me parece que es imparable la imposición indirecta y el IVA a nivel global, e incluso los impuestos especiales medioambientales van a ir increciendo en los próximos años, y hay que intentar, pues claro, generar ciertos diseños, y yo creo que Mariana pues abre un abanico interesantísimo, incorporando comportamiento, que yo creo que es un desafío en el cortísimo plazo para el modelo, con todos los pros y contras de la cuestión del comportamiento. A veces se incorporan más sesgo por estimar el comportamiento de los que uno pretende evitar. Eso es un debate en la literatura de los hacendistas muy, muy habitual. Y nada, ratificar el agradecimiento a los evaluadores, a los organizadores, y sobre todo felicitar a Mariana porque hoy es su día. Un fuerte gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahí está Guillermo. Se escucha muy bajito, Guillermo. Siempre hago un uso subdesarrollado. Bueno, quería extender el agradecimiento a los evaluadores, al jurado, y bueno, felicitar a Mariana por ese excelente trabajo. También me gustaría añadir que Mariana ha trabajado sobre estructuras progresivas de impuestos indirectos como el IVA. Ya ha publicado un artículo donde compara la estructura tributaria de Argentina, Ecuador y no me acuerdo qué otro país, Colombia era, ¿no, Mariana? Creo que sí. Digamos, porque hay países que logran tener una tarifas diferenciadas del IVA y tener una estructura mucho más neutral, como es el caso de Ecuador, y pues hizo ya un ejercicio con eso. O sea, es algo en lo que ya viene avanzando. Y bueno, quiero extenderles agradecimiento de nuevo a todos y felicitaciones, Mariana. Gracias a todos. Bueno, si les parece, entonces le pedimos a Guillermo, a Alfredo y a Mariana que por un ratito corten, no que se bloqueen, sino que aprieten el botón rojo de cortar la llamada. Les mando WhatsApp cuando estemos en condiciones de que se vuelvan a sumar. Los que están con celu entran con el link, y los que ingresaron con la PC ingresan por salas especiales como hicieron temprano a la mañana. Gracias. Por favor. Bueno, en la ciudad de Bernal, a los 5 días del mes de octubre de 2020, y siendo las 10:40, los que suscriben: Alejandro López Acoto, Demián Panigo, Leonardo Gasparini, constituidos en jurados de evaluación de la tesis doctoral, impacto de la política tributaria sobre la equidad, aproximación mediante un modelo de simulación para IVA y ganancias, dirigida por Alfredo Serrano Mancilla y codirigida por Guillermo Celso Oglietti, se reúne para discutir sobre el trabajo de la doctoranda Mariana y Beatriz Dondo Buller, DNI 29-262-269, y manifiestan que el trabajo doctoral de Dondo Buller hace un aporte original, significativo y relevante al estudio del efecto del sistema tributario sobre la equidad económica. La tesis aborda un conjunto de preguntas de enorme relevancia práctica para nuestro país y de significancia académica. Esas preguntas son discutidas conceptualmente y abordadas empíricamente con una metodología apropiada y bastante novedosa para el caso argentino, que es la aplicación de una variante del modelo Euromod. El trabajo de tesis está muy bien motivado y documentado y escrito de manera clara y precisa. Dondo ha realizado un trabajo riguroso discutiendo conceptualmente los problemas y aplicando instrumentos analíticos adecuados para resolverlos. Las conclusiones del trabajo resultan bien fundadas y son relevantes, tanto como aporte al conocimiento de las ciencias sociales como a su uso en el debate de políticas públicas. La defensa oral de la tesis incluyó una presentación del trabajo bien motivada, precisa e ilustrativa. La tesista respondió con precisión y rigurosidad a las preguntas del jurado. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctora de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencias Sociales y Humanas. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente con un 10. Así que propongo un aplauso. Gracias. Felicitaciones.